Hoy quiero que compartamos este tema titulado Aparentemente ricos, verdaderamente pobres. Y para esto busquemos Lucas capítulo 12. El estudio se va a centrar sobre todo a partir del versículo 13 de Lucas 12. Mientras que lo están buscando, este título Aparentemente ricos, verdaderamente pobres es una lección muy profunda sobre qué camino estoy tomando para mi vida, qué caminos están tomando otros, creyentes y no creyentes, porque este tema va a tocar a quienes creen en Cristo pero no están viviendo su verdadera riqueza y quienes no lo creen también, y para que en un momento dado también luchemos para que estas personas caminen bajo la instrucción de Dios. Como les decía, en Lucas 12, a partir del versículo 13, hay una lectura muy interesante y que vamos a hacer inmediatamente. Y dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Vamos a tener esos primeros versículos. ¿Saben qué es lo curioso de esto? Jesús, cuando estaba escuchando a esta persona, Jesús estaba haciendo declaraciones muy profundas, tales como que debíamos cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Les estaba hablando sobre el fruto de las tinieblas y de la luz. Les estaba enseñando sobre el tesoro que eran ellos delante de Dios, que Dios no dejaba de recordarlos, de pensarlos, de hacer planes para ellos. Y en medio de profundas declaraciones sale alguien que hay dos opciones: o llegó tarde al tema y lo primero fue con la inquietud, ahora voy a donde el Señor Jesús para que arregle este asunto de las tierras con mi hermano, o la otra es que estaba completamente desconectado. Bueno, si llegó tarde todavía hay un atenuante, pero más bien le tocaba escuchar e incorporarse al tema, pero bueno, sería un atenuante. Pero más grave aún es si él estaba allí y tenía sus pensamientos tan apartados del mensaje de Jesús porque estaba lleno del mismo. Ya que hay una lección en estos dos primeros versículos cuando él le dice en el 13 y el 14 que quién lo ha puesto a Jesús como juez o partidor. ¿Qué ser humano le está dando rol a Dios sobre lo que tiene que hacer? Y no es que Jesús no sea juez, claro que Él es juez y Él va a juzgar, y en Él hay juicio, por supuesto. Jesús es juez, pero a veces nosotros le damos el rol en qué debe juzgar, o sea, tratamos de acomodar a Jesús a nuestros intereses carnales. En este sentido, vemos cómo este hombre o había llegado tarde y lleno de sí mismo, o estaba allí escuchando la palabra, pero no estaba. Eso puede pasar incluso a una persona que está en la reunión, está en la prédica, y uno le pregunta de qué hablaron, y no puede responder porque durante la prédica estaba más bien pensando en sus asuntos, o la otra, que está buscando qué parte de la prédica se acomoda a sus inquietudes personales, aunque no sea el mensaje de Dios. En ese sentido hay hombres tan necios que solo ven a Dios como ejecutor de sus planes carnales. Y eso es lo que Jesús le aclara a este hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, aquí estoy para algo mucho más profundo. Vamos a seguir con la lectura, porque ahí entonces Jesús aprovecha la coyuntura que se da para profundizar en la verdad. Y les dijo, vamos a partir del versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Consiste en escucharlo a él, no en venir con mis planes y mis carnalidades y mis afanes y mi avaricia, codicia, el querer tener, poseer, retener. Y sigue aquí con una parábola. Versículo 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí vemos primero un hombre que se habla a sí mismo. Ahora después vamos a ver lo que dice Dios al respecto. Un hombre que tiene mucho éxito, ha tenido gran cosecha, ha tenido mucho fruto,
no sabe qué hacer con ella y comienza a pensar, a hablar con él mismo y piensa dentro de sí, ¿qué haré con esto? Normalmente cuando mi carne pregunta, mi carne responde. Cuando mi espíritu pregunta y aguarda la respuesta del Espíritu Santo, que es Dios mismo, entonces voy a tener respuesta perfecta. Pero tenemos el hábito de preguntarme mi carne y mi propia carne responder. A veces digo Señor, pero realmente me estoy preguntando a mí mismo, Señor, ¿debo meterme con la mujer de mi prójimo? Sí, métete con la mujer de tu prójimo. Total, a ella nadie la quiere. Total, ese hombre es un irresponsable. Total, la vida es una y no la puedes desperdiciar. O sea, yo mismo me respondo. Tal vez hasta me cambie la voz o me cambie las palabras, pero soy yo mismo. Este hombre estaba haciendo eso. Estaba viviendo una situación muy buena, una gran bendición, y ante eso comienza a hablar con él mismo. Y comienza, claro, a darse respuestas que satisfacen a su carne. Por eso es que dice inmediatamente, bueno, voy a guardar allí todo, voy a guardarlo todo, voy a retenerlo. Aquí no hay para los demás, es para mí. Y con esa llenura de riquezas, diré a mi alma, repósate, come, bebe, regocíjate. No es que reposar sea malo, no es que comer, beber, regocijarse sea malo. El asunto es cuando esto lo hago sin seguir la instrucción de Dios. Porque Dios bien hubiera podido decir, ¿sabes qué? Hay necesidad, hay personas que están muriendo de hambre, hay un hogar específico que en este momento la madre no tiene cómo alimentar a sus hijos. Ve allá, no te digo que le tienes que dar toda su riqueza, o por qué no, reparte todo, pero atiende necesidades o invierte. Tampoco caigas en un populismo de que todo lo tengo que dar y no le enseño a trabajar. ¿Por qué no usas eso para desarrollar emprendimientos? Haz algo útil, envía para las misiones. Más bien este hombre pensó en la satisfacción de su propia carne. Entonces viene la respuesta de Dios, porque este hombre se habló a sí mismo, pero Dios soberanamente puede respondernos a nosotros. Muchas veces a través de circunstancias, otras veces, como en esta parábola, Dios se toma la palabra. Y vamos a ver desde el versículo 20. Y dice así, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay hombres tan pobres que solo aprecian las riquezas del mundo y no buscan la riqueza de Dios, que comienza por esa instrucción, Señor, ¿qué hago? Me ha ido súper bien. ¿Qué debo hacer con esto? Porque si me respondo yo, puedo decir, oh, guarda, mira, repósate, come, bebe, regocíjate, enriquécete, emanécete, perdiendo la verdadera riqueza. Por eso es que a veces somos aparentemente ricos, pero verdaderamente somos tan pobres porque no conocemos qué debemos hacer. Y por eso hay muchos ex ricos o ricos que dejaron a descendencias pobres. Porque, ¿por qué no podía ser? Bueno, voy a aprovechar que tengo toda esta riqueza para invertir en la educación, formación, administración de estos recursos para formar a mis hijos. Voy a aprovechar estas riquezas para tener el patrimonio, para enseñar a mis hijos, enseñar a mi pueblo, enseñar a mi comunidad, para que no se desperdicie, para que esta riqueza no sea fuente de contaminación y de vicio, porque reposar, comer, beber y regocijarse en la carne puede llevarme del reposo a la vagancia, de la comida a la gula, del beber a el vicio y del regocijo a la banalidad. Esto ocurre cuando yo actúo desde mi alma, cuando no pongo al Espíritu Santo a guiar mi vida, cuando no sé qué es lo que Él quiere. Cuando de hecho, ¿para qué Dios me dio este talento? ¿Para qué me dio esta riqueza? ¿Para qué me dio esta capacidad de multiplicar los recursos? Para guardarlos para mí, para el autodeleite, para la autocomplacencia, o para crecer en el conocimiento, crecer en la palabra, crecer en la buena obra, crecer en hacer una mejor comunidad, para desarrollar. ¿Para qué es? Ni siquiera quiero responder por Dios a cada rico que diga, tiene que invertir en misiones, tiene que invertir en hacer una fundación. Más bien pregúntele a Dios qué es lo que quiere, porque para cada quien hay un llamado. Puede ser para uno invertir en las ciencias, invertir en la medicina, en hacer escuelas, en enseñar mejor a sus hijos, en dejar un fondo, enseñarles a administrar, decirles, miren lo que tengo aquí, lo están viendo, es bastante. Los hijos, sí, es bastante, papá. Bueno, esto es el fruto de un trabajo, de un tesón, de una disciplina y de un conocimiento. Ustedes le va a tocar o multiplicar esto o hacer que se consuma. ¿Qué deciden ustedes?
tengo todos los recursos para enseñarles, tengo toda la experiencia para instruirlos, para que entonces esto no quede como una riqueza pasajera que en el reposo, en la comida, en la bebida y el regocijo se disipó. La verdadera riqueza está en que, teniendo lo que Dios nos da, ya sea muchísimo, sea poquísimo, sea tema de buscar al Señor. ¿Qué hago con esto que he recibido? La verdadera pobreza está en que me lleno de mí mismo, ya sea porque tengo mucho o porque tengo tan poquito. Que me convierta en el Agur de Proverbios 30, ¿lo recuerdan? Que él decía, si tengo mucho, fallo, si tengo poco, fallo. Déjame en la mediocridad permanente, en vivir conforme a mis necesidades, al tener solo lo necesario en todas las áreas de mi vida. Para, por esa necesidad, por esa inestabilidad, por esa inseguridad que me da el no tener mi vida resuelta, te tenga que estar buscando. Y vuelvo y repito, a mí me llama mucho la atención cómo a veces podemos ser como ese hombre que escuchando a Jesús comete todos los errores. O llego tarde con mis temas, o sea, llego tarde a buscar a Jesús para llevarle mi propia agenda, o peor, la otra posibilidad es que el hombre estaba escuchándolo, pero no lo escuchaba. Estaba afanado en sus propios malestares o en sus propias ambiciones, en sus propios planes. ¿Qué vida estamos teniendo? ¿Estamos teniendo la vida de buscar al Señor para que Él me dé respuestas de antemano o estoy con mi propia agenda? Estoy tratando de colocar a Dios como ejecutor de mis planes, porque recordemos esto, que fue lo que le dijo a este hombre, lleno de sus propias necesidades, de sus propios planes. En el versículo 14, ¿qué le dijo? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, yo no me he puesto, yo no he venido para esto, porque a veces queremos que Dios venga a nuestra vida para que Él haga lo que yo le mando. O sea, no hay señorío, ahí no estoy reconociendo el señorío de Cristo. ¿Para qué me dirijo a Cristo? ¿Para qué quiero que Dios entre en mi vida? Para yo ponerlo como juez, como partidor, como impartidor, como respuesta a lo que yo le planteo, o más bien esperando su voluntad, su instrucción, para escucharlo y saber qué hacer. Aparentemente ricos, verdaderamente pobres, son los que, teniendo cerca a Dios, no buscan lo que Él da, sino lo que yo le trato de imponer. Y aparentemente ricos, verdaderamente pobres, son aquellos que solamente están buscando los tesoros aquí, y no lo que es de Dios. Aparentemente rica y verdaderamente pobre es incluso la iglesia que enseña a las personas a buscar los tesoros en la tierra y no tener la mira en los tesoros en el cielo. Y esto es un llamado de atención para mí mismo porque gracias al Señor yo estoy encabezando una iglesia muy bonita, pequeña, modesta, y que me alegra muchísimo, una iglesia que me da mucha alegría poder ir llevando, no como el dueño sino como el delegado de parte de Cristo para esta iglesia, pero que también es un llamado de atención. ¿Qué estoy yo haciendo? Dándole verdadera riqueza a quienes Dios me ha delegado o enseñándoles a buscar tesoros en la tierra como muchas iglesias lo están haciendo. Enseñando a declarar, reclamar, arrebatar bendiciones y no buscar la instrucción del Señor. Porque al final de cuentas, y para cerrar, tan igual como el hombre que vino a poner a Jesús como juez o partidor de sus propios planes, es la iglesia donde el pastor le enseña a sus congregados, a su feligresía, reclamen, exijan, confiesen, digan. Yo no quiero que nadie aquí sea así, quien le imponga al Señor sus planes. Y por supuesto yo debo evitar ser yo el instructor de tan triste doctrina que no es verdadera. Más bien que nosotros busquemos los tesoros en el cielo, escuchándolo a Él. Que Dios haga lo que Él sabe que debe hacer para no estar solamente como el personaje de esta porción de la Biblia, buscando, diciendo a mi alma, decidiendo y ejecutando. Y todavía después, Señor, te pido por favor que le pongas el sello de aprobación a lo que yo me inventé, lo que yo quiero y que tal vez no es tu voluntad, pero Señor, como tú eres el Señor, tú le puedes poner sello de aprobación a esto. Vamos entonces ahora. Señor, muchas gracias por esta palabra de hoy, gracias por la instrucción que nos has dado y gracias porque tú quieres que tengamos la verdadera riqueza, que es conocer tu voluntad, la verdadera riqueza que es darte el lugar y no cometer el error de este hombre que llegó en medio de la prédica, hasta irrumpió, porque el Señor Jesús estaba haciendo, enseñando, predicando, liberando, e interrumpió para poner sus propios planes. Señor, no queremos cometer ese error.
No queremos imponer tarjeta, no queremos poner en primer lugar lo que para nosotros es importante. No queremos hablarnos siempre a nosotros. No queremos ser aquellos que siempre dicen esto haré porque mi alma dice, mi alma pregunta y mi alma se responde. Así no debemos ser, Señor. No estamos aquí para hacer tesoros para nosotros, sino tener tu riqueza. No queremos ser gente tan pobre que solo aprecian las riquezas del mundo. No queremos enseñar ni formar una iglesia, ni familias ni hijos que solo aprecien las riquezas del mundo. Y por eso seamos aparentemente ricos y verdaderamente muy pobres de tu amor, de tu sabiduría, de toda tu riqueza. Por eso hoy bendecimos tu palabra y te damos gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos el sentido de todas las cosas. En nombre de Jesús. Amén.